¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y el tema que vamos a tratar se llama habilidades tácticas. ¿Sabías que con solamente realizarnos 3 preguntas podemos mejorar nuestra habilidad táctica? Lo vamos a ver con una serie de ejercicios que van a poner a prueba estas preguntas y lo eficiente que es. Veamos este primer ejemplo en donde juegan las blancas y se aprovechan de ciertos factores que existen en la posición. Y esto va ligado a la primera pregunta que te voy a comentar, que es la siguiente. ¿Cuáles piezas enemigas y peones no están protegidos? Si vemos esta posición, este caballo no está protegido, tampoco el alfil, tampoco este peón. Pero lo más relevante son estas dos piezas, que al estar indefensas nosotros podemos aprovecharnos de un ataque doble. Fíjate, imagínate que la dama pudiese teletransportarse a cualquier casilla para poder ganar material. Eh, si nosotros pudiéramos tener éxito en colocar la dama en esta casilla, pues ganaríamos una pieza porque hay dos piezas atacadas a la vez, las negras no van a poder defenderla. Por ese motivo, cuando nosotros detectamos la casilla clave, ahora tenemos que buscar la manera, tenemos que nosotros trabajar para poder encontrar con éxito esta jugada sin que las negras tengan el tiempo de responder. Hay un factor aquí también importante y es que el rey en la octava fila está indefenso, por lo tanto de seguro te diste cuenta de inmediato que la solución es dama b8 dando jaque, y cuando el rey mueva a la casilla h7, ahora sí viene dama b5, la jugada clave, la casilla clave en donde existe un ataque doble. Este primer ejercicio de seguro lo viste muy básico, pero a medida que vayamos viendo los demás ejemplos, te darás cuenta cómo aumenta el nivel de dificultad, pero al mismo tiempo te facilita las cosas, las preguntas, las 3 preguntas que te voy a comentar. En esta posición solamente te he dicho una sola pregunta, que fue cuáles fueron las piezas enemigas que no estaban protegidas. También los peones, pero en este caso lo más relevante eran estas dos piezas. Veamos el siguiente ejemplo. Esta es una posición, bueno, totalmente desequilibrada, en reyes en enroques opuestos, y para nosotros detectar lo que las blancas pueden hacer a su favor, tenemos que realizarnos ahora otra pregunta. Ya hemos visto la primera pregunta que se refiere a cuáles son las piezas indefensas, pero en esta posición en particular vamos a referirnos a la segunda pregunta. Esa segunda pregunta es: ¿cuáles piezas enemigas están en la misma línea de mis piezas? ¿Qué me refiero con esto? Fíjate este alfil que a primera vista parece ser una pieza pasiva bloqueada por este peón, pero al mismo tiempo ese alfil tiene un gran potencial porque está mirando al rey desde lejos. O sea, voy a repetir la pregunta. ¿Cuáles piezas enemigas están en la misma línea de mis piezas? Estamos notando que el alfil en D4 tiene en la mira a dos piezas enemigas. Ese peón está bloqueándolo, sí, pero una vez detectas que este alfil puede tener un gran potencial, ahora toca trabajar para poder buscar que este peón pueda avanzar. Para lograr eso habría que tratar de quitar la dama de esta casilla, por lo que de seguro estás pensando como realizar de primera jugada una especie de dama por torre. Pero ten cuidado, de seguro también estás pensando ideas de hacer torre por alfil. Son dos jugadas candidatas llamativas, pero es importante saber el orden correcto de cómo ejecutar el plan para aprovecharnos de nuestra pieza en D4 que quiere, digamos, ya resurgir, quiere tener acción, quiere ser el protagonista. Y cuando nosotros analizamos variantes, tenemos que buscar el camino forzado.
Porque si realmente cuando tú piensas una idea y esa idea se ejecuta de manera forzada, entonces tu rival no va a tener otro camino que elegir. Tu rival está entrando en el terreno donde tú lo quieres llevar. Por ese motivo, entre estas dos jugadas candidatas, la mejor jugada es torre por alfil. La pregunta es ¿por qué? Primero, con torre por alfil, lo que estamos notando es que ya las blancas quieren de manera impune ganar material. Si la torre no es capturada, ya las blancas tienen ventaja material. Por ese motivo, las negras aceptan el sacrificio. ¿Y cuál es la idea de sacrificar la torre en G7? Pues que ahora el rey se expone a la mira del alfil y solamente queda buscar dar la dama de esta casilla para avanzar el peón y dar un jaque decisivo. Y eso se logra ahora sí con el sacrificio de dama, boom, dama por torre. Y nuevamente es forzado capturar la dama, de lo contrario ya las blancas tendrían ventaja decisiva. Así que luego de dama por dama, finalmente la pieza que al principio parecía una pieza completamente pasiva, ahora se convirtió en un monstruo total. E6 jaque y finalmente las blancas ganarán la dama y tendrán pieza de más en el final. Entonces, retomando, en esta posición, para poder detectar este tipo de ideas torre por alfil, para detectar este tipo de sacrificio, tuvimos que responder la pregunta: ¿cuáles piezas enemigas están en la misma línea de mis piezas? En este caso, el alfil. Buscamos un camino, encontramos un camino para que este alfil cobre vida. ¿Y qué manera, no? Un doble sacrificio. Brillante. Pasemos ahora a la siguiente posición, al siguiente ejemplo. Ya hemos visto dos preguntas. La primera era cuáles eran las piezas enemigas que no estaban defendidas. Y la segunda pregunta era eh, cuáles son las piezas enemigas que están en la misma línea de mis piezas. Ahora, viene la tercera pregunta en esta posición y es una pregunta interesante. La pregunta es, ¿cuál es la jugada soñada? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, en esta posición vienen las blancas. Si tú fueras las blancas y nuevamente pudieras teletransportar tu dama, ¿a dónde lo colocarías? Estoy seguro que responderías dama E5 para dar el jaque mate en una. El problema es que el alfil estorba. Pero una vez respondes esa pregunta, ¿cuál es la jugada soñada? La jugada soñada es que la dama vaya a esta casilla. Ahora toca ver cuál sería el camino forzado para que las blancas tengan éxito en ir a esta casilla sin darle respiro al rival, que todo sea forzado. Y eso se logra con la jugada alfil H6. Muy fuerte porque las negras no tienen opción, el rey no tiene a dónde ir. La única jugada legal que tienen las negras es realizar torre por alfil y finalmente viene la jugada soñada. Tuvimos éxito en realizar esta jugada porque todo fue forzado y desde el inicio nos imaginamos la jugada que realmente quisieran hacer las blancas de una vez. Una jugada como alfil F8 o mover el alfil a esta casilla para buscar esta jugada de dama. Mira, si todo es forzado, mejor, porque tal vez ese respiro que tú le estás dando a las negras pueda ser digamos, el momento que el bando defensivo estaba esperando para poder consolidarse. Por lo tanto, no debes dar respiro a tu rival. Si todo es forzado, es mucho mejor. Así que esas son las tres preguntas que tienes que responder cuando vas a analizar una posición, y eso realmente mejora mucho tus habilidades tácticas. Veamos el siguiente ejemplo. En esta posición juegan las blancas
y notamos ciertos aspectos en la posición. Que este alfil está clavado. Vamos a retomar las tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las piezas que están indefensas? O sea, que no están defendidas. Y los peones, por ejemplo, este peón no está defendido, esta torre no está defendida. Este alfil relativamente está defendido por la dama, pero al mismo tiempo está atacado por la dama. O sea, se defiende una vez, pero las blancas atacan una vez. Por lo tanto, esta pieza también es vulnerable porque puede ser atacada por otra pieza. Así que el alfil es vulnerable, la torre está indefensa, este peón está indefenso. ¿Cómo nos aprovechamos entonces de esta situación? Y hay un principio que se aplica cuando uno está analizando una posición. Primero que estamos viendo que el alfil está inmóvil. Muy bien. Pero también hay que notar algo que se conoce como el principio de las dos debilidades. Realmente este alfil es una debilidad porque no puede moverse, puede ser vulnerable a ser atacada de nuevo. Pero también existe otra casilla en la posición de las negras que está vulnerable. Y esa casilla es F7. F7 es vulnerable. La dama mira esa casilla y las blancas van a tratar de aprovechar el principio de estas dos debilidades. Porque aunque las negras pueden tener éxito en defender una de esas debilidades, probablemente la otra debilidad no sea así. Y en este caso ocurre porque aquí las blancas realizan esta fuerte jugada torre E7. No se puede capturar la torre porque recordemos que el alfil está clavado, ¿no? Las blancas ganarían la dama. Así que por ahora las negras tienen el inconveniente de que se está amenazando dama por peón. Así que es forzado que las negras tengan que defender el peón con la torre. Y finalmente las blancas dan el golpe final. ¡Boom! Torre por peón. Gracias a que el alfil estaba solamente defendida una sola vez y las blancas la atacan una sola vez, esta jugada de torre permite que ese alfil vaya a perderse. Así que solamente notando el principio de las dos debilidades y haciéndonos la pregunta de cuáles eran las piezas que estaban y que no estaban defendidas o no estaban bien defendidas, como en el caso del alfil, se pudo llegar a esta conclusión. Aquí ya las negras perderán el alfil, perderán la partida. Veamos el siguiente ejemplo. Ok, en esta posición, esta fue una partida real, por cierto. No recuerdo el nombre de los grandes maestros, pero las negras encontraron un camino muy bonito para ganar esta posición. Y fue gracias a la tercera pregunta de cuál es la jugada soñada. Estamos viendo que hay mucha presión en la columna B, pero el caballo realmente está defendiendo la entrada en B2. No se puede realizar dama por peón porque se está dejando indefenso el punto F7. Así que las blancas encontraron otra maniobra para tratar de explotar la débil posición de las blancas y de la pasividad, sobre todo de esta pieza. Y la pregunta que se hicieron las negras es, ¿cuál es la jugada soñada? La jugada soñada es difícil, cuesta creerlo, es colocar la torre en esta casilla. Si las negras tienen éxito en colocar la torre en esta casilla, es mate. Puede parecer una misión imposible que la torre llegue allí, pero de hecho no es así, porque las negras empezaron con torre de 8, buena jugada. Las blancas están atadas a la defensa del caballo. Además que la torre amenaza ir a la segunda fila. No se puede realizar ni dama F2, porque de todas formas sigue esta jugada, porque el alfil apoya la defensa en esa casilla. Así que no hay defensa para la maniobra que van a hacer las negras. Torre D2, torre C2,
y torre C1 mate. Es inevitable. Las blancas realizaron G4 y las negras hicieron torre D2. Hay que decir que una mejor jugada hubiese sido peón por peón seguido de torre D2 con la misma idea. ¿Sí? Porque cuando se realiza de inmediato torre D2, las blancas pudieran realizar G5 temporalmente bloqueando el alfil, pero de igual forma las blancas tienen una posición sin esperanza. Luego de torre D2, las blancas hicieron peón por peón. Y luego de torre C2, no hay manera de evitar torre C1, porque si el caballo se mueve para que la torre defienda la primera fila, pues está dejando indefensa la casilla B2. Por eso es que aquí ya las blancas ya no tienen nada que hacer. Una entrega de dama para llegar a un final tampoco les sirve, porque luego de torre por dama, aquí las negras no harán rey por torre porque las blancas capturarían la torre, sino que harían de primero la jugada intermedia torre C1, expulsan al rey y ahora sí capturan la torre. Y ya las negras tienen pieza de más. Entonces, retomando, en esta posición las negras encontraron la jugada soñada, torre C1. Y una vez que la encontraron, ya la maniobra realmente es forzada. Pero encontrar la jugada soñada desde el principio hace que nuestra mente trabaje para cumplir esa meta. Vamos al siguiente ejemplo, en donde juegan las blancas nuevamente. Hagamos las preguntas. Las tres preguntas. Empezamos con la primera. ¿Cuáles son las piezas que están indefensas o que no están defendidas en la posición de las negras? Aquí estamos viendo que esta torre nadie la defiende. Es una pieza que no está defendida. El alfil es una pieza que tampoco está defendida porque es verdad que la dama lo defiende, pero la torre también lo ataca. O sea que pudiera existir una especie de que las blancas vuelvan a atacar esa pieza dos veces y como solamente está defendida una vez, puede ser vulnerable. Ok, eso es con respecto a la primera pregunta, ¿no? Ya hemos visto cuáles son las piezas entonces que están indefensas y no están bien defendidas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las piezas enemigas que están en la misma línea de tus piezas? Y estamos viendo que bueno, el alfil en B2 está mirando en rayos X al caballo y también al peón en G7. Este alfil realmente tiene un gran potencial. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la jugada soñada? La jugada soñada sería que la dama estuviera aquí en H7 dando mate. Pero para que eso ocurra, el caballo tiene que desaparecer. Así que, dicho todo esto, uno ya la mente empieza a maquinar de cómo debería ser la secuencia para cumplir con estos objetivos. Aprovecharnos de las piezas que no están bien indefensas, aprovecharnos de esta pieza indefensa, aprovecharnos de buscar un mate en H7. Eso se puede lograr colocando la dama en E4 al mismo tiempo que amenaza la torre indefensa y un mate en H7. Pero para cumplir este objetivo, este caballo tiene que desaparecer. Así que, dicho esto, de seguro puedes encontrar que hay un camino forzado para las blancas para cumplir su objetivo gracias a las tres preguntas. Las tres preguntas son clave siempre cuando estás analizando una posición. Y el camino forzado que tienen las blancas es realizando esta jugada, boom, torre por alfil. ¿Por qué? Porque una vez que esta pieza desaparece, noten que este peón ya no está siendo defendido y las blancas lo atacan dos veces. Así que luego de torre por alfil ya las blancas están ganando
material, por lo tanto las negras de manera forzada tienen que capturar la torre. Pero luego de dama por torre, las blancas ahora, ¡pum!, activan el alfil, activan ese monstruo. La dama tiene que moverse. Supongamos que la dama se mueva a E7 o a E6. Da igual porque la próxima jugada de las blancas es alfil por caballo. Muy buena porque si se realiza dama por alfil, ahora las blancas cumplen el cometido, sí, cumplen la meta de amenazar la pieza indefensa y de amenazar mate. O sea, un simple y pedestre ataque doble. Las negras hacen G6, pues nada, dama por torre. Ahora, ustedes se pueden preguntar, bueno, no necesariamente el caballo en F6, o sea, luego de alfil por caballo, no necesariamente las negras deban capturar de dama, pudieran capturar con el peón. Pero en este caso, las negras siguen estando mal porque este rey está quedando muy expuesto. La estructura de peones es muy débil y las blancas ganan simplemente trayendo más piezas al ataque con esta jugada torre E1. ¿Por qué? Porque si la dama se quita, sigue la misma amenaza del ataque doble. Y si por lo menos alfil E6, alfil E6 puede ser una interesante jugada porque la torre en F8 defendería la torre en A8, pero el problema es que las blancas continuarían con dama por H6, se está amenazando entrar en H7, si bloquean la actividad del alfil avanzando el peón, viene caballo G5, incluso puede venir ideas de venir con una maniobra de torre. Así que esta posición en conclusión se considera ganadora para las blancas. Y todo esto fue gracias a que las blancas detectaron justo en esta posición los elementos claves que favorecieron a que esta combinación funcione pues perfecto. Piezas no bien defendidas y buscar la jugada soñada gracias a un ataque doble en esta casilla E4. Para eso tenía que ser eliminado el caballo de F6 y se logró. Bien, vamos al último ejemplo que realmente es muy bonito. De todos los ejercicios este me gustó muchísimo. Fíjense, en esta posición juegan nuevamente las blancas y tenemos que notar qué falla en esta posición para las negras. Vamos a hacernos las preguntas. ¿Cuáles son las piezas enemigas que están indefensas? Esta torre, por ejemplo, nadie la defiende, pero está muy difícil llegar allí. Pero no importa, siempre tenemos que hacernos esas preguntas. Ok, esa pieza no está defendida. La dama tampoco está defendida. Este peón, bueno, relativamente está siendo defendido dos veces, aunque las blancas lo atacan una sola vez. Pero de seguro te has dado cuenta que en esta posición esta dama tiene un principal problema. Y es que no tiene casillas de escape. Todas las piezas blancas operan en coordinación para que esta dama no escape. Así que, dicho esto, detectado que esa dama no tiene algún sitio a donde ir, yo te hago la pregunta, ¿cuál sería la jugada soñada de las blancas para atacar esa dama? ¿Sí? Ustedes pudieran pensar, bueno, ¿se imaginan que este alfil vaya, por ejemplo, a la casilla A1? Es algo imposible, pero si esta jugada pudiera tener éxito, esa dama ya se perdería. ¿Sí? Ahora, llevar el alfil A1 no es tan, no tiene tanta lógica. No existirá otro camino para el alfil para atacar la dama y ganarla de una vez. Y dicho esto, de seguro habrás detectado que el alfil puede ir a esta casilla, pero encontrar una maniobra para que ese alfil vaya a esta casilla, no lo sé.
existe otra casilla ideal para el alfil. La casilla soñada de este alfil es ir aquí, a la casilla E1. Atacar a la dama desde aquí, esa dama se perdería. ¿Y cómo se logra eso? Porque una vez que tú encuentras la jugada soñada, ahora te toca pensar, te toca trabajar cómo podemos lograr ese objetivo. Y tú pudieras pensar, bueno, yo pudiera realizar F3 atacando la torre. Cuando la torre se retire, venir con esta jugada alfil G3 y alfil E1. Interesante plan empezar con la jugada F3, pero lamentablemente ese orden de jugadas es erróneo, porque si se realiza F3, las negras se darán cuenta de esta maniobra y las negras dirán, no, yo voy a hacer torre por peón. O sea, si se hace F3, las negras harán torre por peón para entregar la calidad y así dar respiro para que esta dama tenga casillas a donde ir una vez que el alfil se desaparezca. Por ese motivo, la primera jugada no es F3, sino realizar de primero alfil G3. Buena jugada, brillante jugada, porque ahora la siguiente jugada de las blancas será F3 seguido de alfil E1. ¿Qué sucede si aquí las negras, por ejemplo, hacen una jugada como alfil G7? Pues que ahora las blancas hacen F3. Y aunque las negras dispongan de torre por peón para buscar darle casillas de escape a esa dama, las blancas ignoran el sacrificio y realizan directo alfil E1, la jugada soñada. Gracias a esta jugada las negras deberían abandonar porque esa dama no tiene a dónde ir. Así que, amigos, son solamente 3 preguntas que tú te tienes que hacer para mejorar tus habilidades tácticas. Preguntarte cuáles son las piezas que no están defendidas del rival. No solamente piezas no defendidas, sino también peones que no estén defendidos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las piezas enemigas que están en la misma línea de acción de tus piezas? No solamente puede ser en alfil, puede ser de torre. Siempre existen rayos X en ese tipo de posiciones. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la jugada soñada? Porque una vez que detectas la jugada soñada, te toca simplemente ejecutar la maniobra, el camino preciso para que esa jugada soñada se cumpla. Así que, amigos, si les ha gustado este video, pues me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a mi canal. Y bueno, nos estamos viendo en otro próximo video en el canal Ajedrez de Élite. Cuídense mucho, estimados colegas. Chao.